En Lucas 19, los versículos 17 y 18 dicen, y él, el Señor Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en el hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Tengan ustedes un cordial saludo. Estos versículos nos hablan de la calavera, palabra utilizada coloquialmente para designar al esqueleto de la cabeza. Pues se supone que David, después de haber cortado la cabeza a Goliat, enterró esa cabeza en este lugar llamado de la calavera o Gólgota, y ahí fue pues donde precisamente nuestro Señor Jesucristo ha expiado todos nuestros pecados y nos ha dado libre entrada a la presencia de Dios el Padre. El día de hoy vamos a estudiar precisamente la osteología de lo que se conoce en anatomía como el neurocráneo. Pues nosotros cuando estamos empezando a estudiar parece que todo fuera chino. Sin embargo, el que sabe anatomía puede leer en cualquier idioma. Aquí dice cresta lateral del frontal. Aquí dice superficie temporal del frontal. Aquí dice eminencia frontal lateral. Aquí dice cresta frontal interna. Aquí dice foramen secum. Aquí dice espina nasal del frontal. Aquí dice apófisis orbitaria externa. El que sabe anatomía puede leer la anatomía en cualquier idioma. Pues ahora vamos a pasar un poco de chino básico y chino avanzado anatómicamente hablando. El esqueleto de la cabeza está constituido por una serie de huesos planos articulados por este tipo de articulación fibrosa. El esqueleto de la cabeza se divide en dos porciones, una porción anteroinferior y una porción posterior-superior. La que vamos a estudiar ahora es la porción posterior-superior, que es conocida con el nombre de neurocráneo. Toda la porción anteroinferior es el víscero cráneo. Y precisamente en esta imagen de Anatomy Standard, magnífica imagen precisamente, estamos viendo cómo el esqueleto del viscerocráneo está separado del esqueleto del neurocráneo, el cual nos presenta una parte inferior llamada base del cráneo y una parte superior que es la bóveda del cráneo. Aquí precisamente estamos viendo ya separado el esqueleto del neurocráneo del viscerocráneo y vamos a ver que nos muestra el esqueleto del neurocráneo 4 huesos impares localizados en la línea media. El hueso frontal, que está por delante y arriba del macizo facial, debajo y algo por detrás del hueso frontal, en la línea media se encuentra también este hueso único que es el etmoides. Inmediatamente detrás del etmoides se encuentra también este otro hueso que es el esfenoides y detrás del esfenoides se encuentra este otro hueso que es el occipital. Lateralmente tenemos dos huesos temporales y dos huesos parietales. Y aquí vemos desarticulados los huesos, yendo de adelante a atrás, el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, y los dos huesos laterales, el temporal y los parietales, unidos por estas suturas, la sutura coronal, la sutura lambdoidea, la sutura temporoparietal, y las otras que las vamos a ir viendo a medida que avancemos. Y aquí estamos viendo lo mismo por arriba, la sutura interparietal entre los dos parietales. Y aquí vemos un cráneo prácticamente desarticulado, donde vemos las piezas óseas que conforman el cráneo independientes, ¿no? El frontal, el etmoides, detrás del etmoides el esfenoides, más atrás el occipital, los dos temporales y los dos parietales. En esta imagen nosotros vamos a ver dinámicamente qué es lo que pasa con el neurocráneo. Ahí lo tenemos al neurocráneo. Ahí estamos viendo algunas suturas, la sutura lambdoidea que une el occipital con los parietales. Ahí estamos viendo cómo los parietales se unen en una sutura sagital. Y justo cerca al extremo posterior de la sutura sagital encontramos una zona donde las dentaduras de los huesos son en menor cantidad
y a los lados de de esta zona precisamente encontramos los agujeros parietales, que los vamos a ver seguramente luego. Aquí estamos viendo cómo el temporal se articula con el parietal y cómo el parietal se articula con el frontal por esta sutura coronal, y aquí vemos el ala mayor del esfenoides articulándose por arriba con el frontal y con el parietal. El temporal también se articula por detrás con el occipital y el occipital articulándose con los parietales. Entonces estamos viendo nuevamente ese proceso y aquí estamos viendo al esqueleto del neurocráneo visto por delante, donde nos permite ver el etmoides y el esfenoides con sus apófisis pterigoides, y pues nuevamente lo que ya habíamos mencionado. La función del neurocráneo es proteger este órgano noble que es el encéfalo. Además, el encéfalo está protegido por las meninges y por el líquido cefalorraquídeo, tal como hemos visto ya en el segmento de neuroanatomía. Empezaremos a analizar el hueso frontal, que se encuentra en la parte anterior del neurocráneo por arriba del viscerocráneo. Aquí está extraído de su lugar y vemos que tiene una forma general aplanada. Es un hueso plano, aplanado de adelante a atrás. Tiene una cara extracraneal que en general es convexa y una cara endocraneal que en general es cóncava. Para su estudio en el frontal, además de ver las caras exocraneal, endocraneal y el borde circunferencial, vamos a dividir en una porción vertical y en una porción horizontal. Aquí estamos viendo lo mismo desde la parte media, la porción vertical del frontal y la porción horizontal, y además en esta diapositiva podemos ver que dentro del frontal existe una cavidad llamada seno frontal. Y ahí lo tenemos precisamente al frontal mostrándonos las dos caras, la cara exocraneal convexa y la cara endocraneal cóncava, separadas ambas por esto que se denomina borde circunferencial. El borde circunferencial, que es también con una parte vertical, una parte horizontal y un segmento intermedio entre ellos que es triangular. El segmento vertical y el segmento horizontal están separados por esta arista o reborde órbito nasal. En la arista o reborde órbito nasal vamos a encontrar tres elementos y estructuras anatómicas. Los arcos orbitarios a los lados y al centro una superficie muy anfractuosa, la escotadura nasal del frontal, que tiene la forma de una V dentilabial abierta hacia abajo. En los arcos orbitarios vamos a encontrar que en la unión del tercio medio con los dos tercios externos se encuentra una escotadura que puede ser a veces reemplazado por un orificio, que es la escotadura u orificio supraorbitario, por donde están pasando los vasos y los nervios supraorbitarios. En la parte medial a esta escotadura podemos encontrar en ocasiones una pequeña escotadura, que es la escotadura frontal interna, que da paso también al nervio del mismo nombre, frontal interno. Ahora, como descripción, decir que el tercio interno es romo y los dos tercios externos son cortantes. Hecho importante, puesto que por la palpación nos permite ubicar el tercio medial separado de los dos tercios laterales por la escotadura y localizar el nervio para hacer bloqueos nerviosos. La parte externa de estos arcos orbitarios está prolongada de una manera muy notoria, y a esta prolongación se le conoce con el nombre de apófisis orbitaria externa o cigomática, que se articula con el ángulo superior del hueso cigomático o malar. Del mismo modo, en la parte interna, el arco orbitario presenta una apófisis orbitaria interna que no es tan visible como la externa. Al medio hemos dicho que se encuentra la escotadura nasal del frontal, que hacia abajo se prolonga con la espina nasal del frontal. En esta escotadura medialmente se articula el borde superior del nasal y lateralmente el borde superior de la rama del maxilar. La espina nasal del frontal tiene la forma de una pirámide cuadrangular, un borde anterior, uno posterior y dos laterales.
el borde anterior está separando las dos caras anterolaterales que se articulan con los huesos nasales y el borde posterior está separando las dos caras posterolaterales que forman parte del techo de las fosas nasales. Aquí estamos viendo el frontal en su cara exocraneal con su porción vertical y su porción horizontal. La porción vertical, como hemos dicho, es convexa, ¿ya? Pero presenta a los lados una cresta que separa una carilla temporal, ¿no? La cresta temporal o lateral y la carilla lateral o temporal que están separados del resto de la porción vertical. En la porción vertical, en la parte media inferior, vamos a encontrar una eminencia que se denomina glabela. La glabela, que es un punto craniométrico, y sobre esta eminencia vamos a encontrar los vestigios de una articulación que une las dos mitades originalmente diferentes del hueso frontal. En este espécimen, esta sutura se prolonga todavía, ¿no? Y eso es algo raro. Sin embargo, esta sutura metópica o medio frontal simplemente se encuentra por encima de la glabela y un poco por abajo. A los lados de la glabela vamos a encontrar unas eminencias alargadas que se denominan arcos superciliares. Estos arcos superciliares en su parte interna dan inserción al músculo corrugador de las cejas. Por arriba de los arcos superciliares encontraremos las eminencias frontales laterales que están en relación con el polo frontal de los hemisferios cerebrales. En ocasiones podemos encontrar algunos surcos que corresponden a las ramas de la arteria supraorbitaria y más atrás a la temporal. En la porción horizontal de la cara exocraneal vamos a encontrar, en primer lugar, en la parte media, una escotadura, la escotadura etmoidal del hueso frontal. Por fuera de esta escotadura vamos a encontrar una superficie en forma de herradura, que es la superficie etmoidal del frontal, que se articula con la cara superior de los laberintos etmoidales. Esta superficie es muy irregular, presenta una serie de semiceldas que se van a completar en celdas etmoidofrontales al articularse con el etmoides. Por delante hay una celda que es mucho más profunda, que se introduce hasta el seno frontal. En estas superficies irregulares vamos a encontrar un canal anterior y un canal posterior que al articularse con el etmoides se convierten en conductos, el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior. Por ambos están pasando la arteria etmoidal anterior que va hacia las fosas nasales, lo propio la arteria etmoidal posterior que va de la órbita a las fosas nasales. En el mismo sentido, por el canal etmoidal posterior está pasando un nervio sensitivo, el nervio esfenoetmoidal, y por el canal anterior está pasando el nervio nasal interno. A los lados de la superficie etmoidal del frontal vamos a encontrar las fosas orbitarias. Las fosas orbitarias que están formando el techo de las cavidades orbitarias, parte del techo de las cavidades orbitarias, y que tienen una forma generalmente triangular. En estas vamos a encontrar en la parte externa una porción algo más deprimida que en el resto, que es la fosa lagrimal, que aloja a la porción orbitaria de la glándula lagrimal, y medialmente cerca a la parte anterior, en el ángulo interno, superinterno, encontraremos una rugosidad, una fosita o simplemente una rugosidad profunda que va a dar inserción a la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo. Ahí está precisamente por la escotadura supraorbitaria, vasos y nervios supraorbitarios, nervio frontal interno, la inserción en el arco supraorbitario del músculo corrugador de las cejas, y vamos a encontrar, como ya hemos dicho, en la parte vertical una carilla lateral que forma parte de la fosa temporal donde se inserta el músculo temporal. En la porción horizontal o órbito nasal, una fosa lagrimal y una fosita troclear. Precisamente aquí estamos viendo la fosita troclear donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo, y la fosa lagrimal donde se aloja la porción orbitaria de la glándula lagrimal. En la cara endocraneal encontraremos en la parte media e inferior
una cresta, la cresta frontal interna, que caudalmente presenta un orificio, el foramen secum. La cresta frontal interna, después de unos 2 o 3 centímetros de ascender en la cara profunda o endocraneal, se divide, se bifurca en dos crestas secundarias que están delimitando un canal, el canal del seno sagital superior, que se continúa con otro canal que se forma en los parietales y termina en el canal del seno sagital en el occipital, como veremos luego. A los lados de este canal del seno sagital vamos a encontrar unas depresiones a cierta distancia, que son las fositas granulares, donde se alojan las granulaciones del tejido subaracnoideo, que son las estructuras anatómicas donde se drena el líquido cefalorraquídeo. A los lados vamos a encontrar en la parte vertical las fosas frontales internas, y en la parte que corresponde al techo de las cavidades orbitarias encontraremos unas eminencias mamilares y depresiones digitales que están en relación con la cara inferior del lóbulo frontal de los hemisferios cerebrales, correspondiendo estas eminencias y estas depresiones a las circunvoluciones cerebrales. Ahí está precisamente las circunvoluciones que están determinando. El polo frontal también está determinando las fositas, y ahí está el seno sagital que está discurriendo por el canal del seno sagital. También habíamos dicho que en el frontal existe una gran cavidad en la parte anterior, el seno frontal, que tiene una pared interna, una anterior y una posterior, que puede ser de mayor o de menor volumen de acuerdo a las personas. Aquí lo estamos viendo al seno frontal, un poco más pequeño que este. Y aquí estamos viendo en esta imagen cómo desde el seno frontal hasta las fosas nasales existe un conducto que se denomina infundíbulo y que conecta precisamente este seno con las fosas nasales. En los niños, hasta los 4 años es pequeño, luego va creciendo hasta los 12 años, y por último a los 16 años está prácticamente formado el seno frontal. Está prácticamente formado para definitivo, ¿no? En el borde circunferencial del frontal vamos a encontrar una porción vertical que tiene una parte superior que está cortada en bisel a expensas de la tabla interna y que nos presenta estas dentaduras del frontal. Y una parte inferior que está cortada en bisel a expensas de la tabla externa, donde también vamos a encontrar numerosos dentellones que se articularán con los parietales para formar la sutura coronal. La porción horizontal se articula con las alas menores del esfenoides, y entre la porción semicircular y la porción horizontal encontramos una superficie triangular muy dentada que se articula con otra superficie similar en la parte superior del ala mayor del esfenoides, y también se articula en parte con el parietal. Aquí estamos viéndolo precisamente al hueso frontal, que se encuentra en la parte anterior del neurocráneo, y ahí lo vemos, lo vamos a ver localizarse en su lugar que corresponde a nivel del neurocráneo. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo con las estructuras que hemos dicho. También hay unos canales que no los hemos visto en los otros especímenes, que corresponden a las ramificaciones de la arteria meningia media. Ahí están las eminencias mamilares y las depresiones digitales. Ahí tenemos la carilla lateral, y ahí lo estamos viendo ya articulado con el víscero cráneo al hueso frontal. A continuación vamos a ver el hueso etmoides. El hueso etmoides se encuentra por debajo del hueso frontal, ocupando la escotadura etmoidal del frontal y la superficie que está rodeando a esta escotadura, que le hemos nombrado superficie etmoidal del frontal. Y aquí lo tenemos al etmoides retirado de su lugar. Es un hueso irregular
que tiene porciones muy delgadas, hueso papiláceo, generalmente, ¿no? Y aquí estamos viendo al etmoides con sus partes correspondientes. En el etmoides se describe una lámina vertical que se encuentra dividida en dos por una lámina horizontal que se localiza a la altura del cuarto superior con los tres cuartos inferiores. Y a los lados de esta lámina horizontal vamos a encontrar estas estructuras que se conocen con el nombre de laberintos etmoidales, que para su estudio se les da una forma irregularmente cúbica, por lo cual podremos ver 6 caras en cada uno de los laberintos. Hacia abajo estamos viendo la lámina perpendicular del etmoides, que corresponde al tabique de las fosas nasales. Vamos a ver más adelante que este borde anterior inferior se está articulando con el cartílago del tabique. Además, en la parte superior vamos a ver la apófisis crista galli, que está dando inserción a la hoz del cerebro. La cara anterior, que es la que estamos viendo de los laberintos etmoidales, se articula con el unguis y con la rama del maxilar, donde existen semiceldas para convertirse en celdas completas al articularse con esta cara. Ahí estamos viendo precisamente un detalle de la lámina perpendicular. En esta imagen de Netter vemos que tiene forma pentagonal con un borde antero superior que se articula con el hueso frontal y con el hueso nasal, un borde antero inferior que se articula con el cartílago del tabique, ahí está el borde antero inferior, un borde posterior inferior que se articula con el hueso vomer, ahí está, con el vomer, un borde posterior superior que se articula con la cresta esfenoidal anterior y un borde superior que se continúa con la apófisis crista galli. En la cara superior de los laberintos etmoidales, pues vamos a encontrar unas semiceldas, y esta cara hemos dicho que se articula con la superficie etmoidal del frontal, dejando dos canales para formar los conductos etmoidales anterior y posterior. Además, podemos aprovechar en esta visión, pues, de ver la lámina cribosa del etmoides, que es la porción horizontal del etmoides, donde, como su nombre lo indica, encontramos numerosos orificios que dan paso a los filetes del nervio olfatorio. Entre todos estos orificios vamos a encontrar dos: uno que está al lado de la apófisis crista galli, que es la hendidura etmoidal, por donde se introduce una prolongación de la dura madre, y una que se encuentra lateralmente, que es el agujero etmoidal, que se continúa con un canal etmoidal hasta el conducto etmoidal anterior, que da paso al nervio nasal interno. Ahí estamos viendo nuevamente la cara anterior con el tabique, con la apófisis crista galli. Ya hemos mencionado que esta cara anterior de los laberintos etmoidales se articula con el lagrimal y con la rama o proceso frontal del maxilar. La cara posterior de los laberintos se articula con la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Lo mismo que las otras caras, presenta semiceldas para completar con el esfenoides. En la cara inferior de los laberintos etmoidales vamos a ver también una superficie que presenta semiceldas que se convierten en celdas completas al articularse con el palatino y también con el maxilar. La cara lateral de los laberintos etmoidales es una superficie plana que está formando la pared interna, parte de la pared interna de las cavidades orbitales. Ahí está, también podemos vislumbrar en esta el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior. Además, también vemos aquí claramente la apófisis crista galli, donde se inserta la hoz del cerebro. Y la cara interna de los laberintos etmoidales nos presenta estas salientes que son las conchas etmoidales o cornetes superior medio. Estos cornetes o conchas etmoidales delimitan desde su cara externa hasta la cara externa propiamente dicha de los laberintos
un espacio que se denomina, aquí está por debajo de esto, está un espacio que se denomina meato. El meato superior y el meato medio están muy en íntima relación con el etmoides. Si nosotros retiramos estos cornetes superior y medio, estas conchas, si las separamos de aquí, encontraremos que la cara interna de los laberintos etmoidales nos presenta esta saliente que se denomina bula etmoidal. Nos presenta esta apófisis que se le llama eh, apófisis unciforme. Y entre los dos se encuentra el canal uncibular, o como está aquí escrito, el hiato semilunar, donde termina el infundíbulo, que es el conducto de desembocadura del seno frontal. También está desembocando el seno maxilar y algunas otras semiceldas etmoidales que se encuentran alrededor. Mientras más posteriores sean las celdas, más superiormente irán desembocando. Precisamente aquí estamos viendo cómo el seno maxilar está cubierto parcialmente por la apófisis unciforme del etmoides. Y aquí ahí lo tenemos al etmoides en su lugar, formando parte de la cavidad orbitaria. Ahí lo tenemos solito, la parte externa. Estamos viendo las semiceldas y las celdas completas que forman los senos paranasales. Estamos viendo las conchas, estamos viendo cómo se articula por delante con el hueso lagrimal, un poco por detrás con el maxilar y más atrás con el palatino que acaba de aparecer ahí. Vemos nuevamente las semiceldas, estamos viendo las celdas completas nuevamente en su lugar, ocupando su lugar en la escotadura etmoidal del hueso frontal y formando parte de la cavidad craneana, de las cavidades orbitarias y de las cavidades nasales, el hueso etmoide. El siguiente hueso que vamos a ver es el esfenoides, que se encuentra en la parte media de la base del cráneo, se articula con todos los huesos del cráneo, es denominado también hueso cuña, y aquí lo tenemos fuera de su lugar al esfenoides. Aquí lo tenemos también en esta hermosa página que es Anatomy Standard, donde lo tenemos al esfenoides fuera de su lugar. Estamos viendo la parte que corresponde a las alas mayores, ahí está para la superficie anfractuosa triangular. Ahí está el espacio en vacío que está dejando el esfenoides en la base del cráneo. Y pues el esfenoides se encuentra formando parte de la cavidad orbitaria en su pared lateral y su techo. Está formando parte de las fosas nasales con sus apófisis pterigoides. También la apófisis pterigoides está formando parte de la fosa pterigo maxilar. El esfenoides también está formando parte por medio de sus alas mayores, primero del piso de la base del cráneo y la fosa temporal. ¿Ya? Por medio de sus alas mayores está en la fosa temporal. Y aquí tenemos la cara anterior del esfenoides, donde vamos a estudiar en primer lugar sus partes. Las partes del esfenoides son una parte central, que es el cuerpo del esfenoides, y del cual se están desprendiendo tres pares de apófisis a los lados. Primero, el ala menor del esfenoides en la parte superior, en la parte media, el ala mayor del esfenoides, y en la parte inferior, las apófisis pterigoides. El cuerpo, para su estudio, nos presenta una forma irregularmente cúbica, por lo cual podemos ubicar en el cuerpo esta que es la cara anterior, en la cual vamos a encontrar en la línea media una cresta, la cresta esfenoidal anterior, que se articula con el borde póstero superior de la lámina perpendicular del etmoides. Lateralmente a esta cresta encontraremos dos surcos verticales, en los cuales encontraremos los orificios de entrada al gran seno esfenoidal. Y lateralmente a este canal y a estos orificios encontraremos unas superficies anfractuosas con semiceldillas que, al articularse con la cara posterior de los laberintos etmoidales, formarán celdas completas. En esta imagen estamos viendo la cara superior del cuerpo del esfenoides, que comienza en este borde anterior y termina aquí abajo.
En la cara superior del cuerpo del esfenoides vamos a encontrar, yendo de adelante a atrás, primero un borde anterior que presenta al medio una prolongación que es el proceso etmoidal del esfenoides. Inmediatamente detrás de este borde vamos a encontrar esta superficie cuadrilátera que se denomina yugum esfenoidal, que está limitada posteriormente por lo que se denomina limbus esfenoidal. Inmediatamente por detrás y debajo del limbo esfenoidal encontraremos este canal, el canal óptico, que se continúa lateralmente con los conductos ópticos. Debajo del canal óptico que aloja al quiasma óptico. Debajo de este vamos a encontrar esto que es el tubérculo o pituitario, que se encuentra por delante de esta cavidad muy profunda que es la silla turca o fosa hipofisaria. Inmediatamente por detrás, en la vertiente posterior, encontraremos una lámina cuadrilátera en la parte superior de la cual se encuentran estas salientes que son las apófisis clinoides posteriores y la superficie cuadrilátera. En esa superficie cuadrilátera vamos a encontrar dos escotaduras, una escotadura superior en relación con el tercer par craneal y una inferior en relación con el sexto par craneal. En la fosa hipofisaria pues se aloja la glándula hipófisis. Y seguimos viendo la cara superior del cuerpo, aquí está, y ahí estamos viendo de perfil donde se aloja la glándula hipófisis, debajo de la cual está el seno esfenoidal, pues a través de las fosas nasales, pasando por el seno esfenoidal, podemos abordar a la hipófisis para las cirugías de tumores hipofisarios. La cara inferior del cuerpo del esfenoides nos presenta la cresta media inferior del cuerpo del esfenoides que se une a la cresta media anterior para formar lo que se conoce con el nombre de pico del esfenoides. En la cara inferior propiamente dicha vamos a encontrar estas superficies triangulares a las cuales se les ha dado el nombre de cornetes, cornetes esfenoidales descritas por Bertin. Por detrás y lateralmente vamos a encontrar las apófisis vaginales. Esta cresta inferior del esfenoides se articula con las alas del vómer, formando las articulaciones y el conducto esfeno-vomeriano medio. Lateralmente las alas del vómer se introducen en estas apófisis vaginales y van a formar los conductos esfenopalatinos laterales, ¿sí? Entonces, esta es la cara inferior donde vemos el pico del esfenoides. Y esta es la cara posterior del cuerpo del esfenoides, que simplemente es una superficie articular que se une a una superficie similar en el cuerpo del occipital por medio de una articulación cartilaginosa primaria o de cartílago hialino que con la edad se osifica. Por eso es que generalmente en esqueletos adultos hay que separar el esfenoides del occipital por medio de un serrucho, como está en este caso. En la cara lateral del cuerpo, que es esta zona, vamos a encontrar en primer lugar un canal. Este canal es el canal del seno cavernoso o carotidio. El seno cavernoso es una estructura vascular venosa en cuyo interior se encuentra la arteria carótida y los nervios oftálmico, el nervio motor ocular común, el troclear, el motor ocular externo y el nervio maxilar. Este canal está limitado lateralmente por esta saliente que se denomina língula del esfenoides. Entonces ahí está el canal ingresando y llegando hasta el extremo anterior. Además, vamos a encontrar en la cara lateral del cuerpo del esfenoides este surco, el surco infraóptico, que puede tener también un tubérculo, el tubérculo infraóptico. Tubérculo infraóptico y surco infraóptico que van a dar inserción al tendón común de los músculos rectos del globo ocular. En la parte superior hemos dicho que vamos a encontrar las alas menores. Y aquí estamos viendo las alas menores de arriba que tienen la forma triangular con una prolongación lateral que se llama apéndice o apófisis sifoides, un borde posterior donde se encuentra un canalito para el seno esfenoidal y
veremos en esta imagen que las alas menores se originan de dos raíces, una raíz superior aplanada de arriba abajo y muy ancha, y una raíz inferior muy delgada. Esas dos raíces están delimitando entre sí el agujero óptico que se continúa con el canal óptico. Por ese agujero o conducto óptico está pasando el nervio óptico junto con la arteria oftálmica y la central de la retina en esta dirección aproximadamente. Ahí tenemos precisamente las alas menores cortadas por arriba, pero nos muestran el paso del nervio óptico y la entrada de la arteria oftálmica. En el interior del nervio óptico está la arteria central de la retina. Y vean ustedes, hay un tendón alrededor, el tendón de Zinc. Y aquí está una imagen igual, donde a este lado sí se ha retirado el ala menor. Aquí el ala menor todavía permanece, pero se está viendo el nervio óptico y la arteria oftálmica discurriendo por este conducto. Estos son los nervios olfatorios, por si acaso. Las alas mayores pues nos presentan una cara exocraneal, que es esta que estamos viendo, una cara endocraneal y dos bordes, un borde medial y un borde lateral. Vean ustedes cómo entre las alas mayores y las alas menores se forma un espacio que se denomina hendidura orbitaria superior. Esta hendidura orbitaria superior está dando paso a el tercer par craneal oculomotor, al cuarto par craneal troclear, al quinto par craneal, pero con su rama oftálmica solamente, al sexto par craneal o abducens y a la vena oftálmica. Entonces, en las alas mayores vamos a encontrar esas partes. Aquí estamos viendo precisamente en las alas mayores el borde interno y el borde externo. El borde interno y el borde externo se unen en la parte inferior en un ángulo muy cerrado que se denomina espina del esfenoides. Aquí lo que está pintado es la língula, ¿no? Esta es la espina, esta es la língula y hemos encontrado un pico, ¿se acuerdan? Entonces, esta es la espina del esfenoides en la parte inferior de los dos bordes laterales de las alas mayores. En la unión de los dos bordes laterales, en la parte superior vamos a encontrar esta superficie muy anfractuosa y triangular. Las alas mayores tienen una parte, en su borde interno, tienen una parte superior, una parte media adherente y una parte inferior libre. Una parte media adherente al cuerpo y una parte inferior libre. Entonces, en la parte, cerca a la parte adherente, vamos a encontrar, yendo de adelante a atrás, en primer lugar, un orificio o foramen, el foramen redondo, que está inmediatamente por debajo de la hendidura orbitaria superior. Inmediatamente por detrás vamos a encontrar el foramen oval. Por el foramen redondo está pasando hacia afuera el nervio maxilar rama del trigémino. Y por el foramen oval está pasando el nervio mandibular, también rama del trigémino. En la espina vamos a encontrar un orificio, el agujero espinoso, por donde está ingresando a la cavidad craneal la arteria meningea media. Ahí tenemos la cara exocraneal de las alas mayores, que tienen dos porciones. Aquí está, esta es una de las porciones, la porción orbitaria, ¿no? A este lado la hemos remarcado con verde, a la porción orbitaria que está formando parte de la pared lateral de las cavidades orbitarias. Aquí también aprovechamos para ver que el ala menor del esfenoides está formando parte del techo de la cavidad orbitaria. Ahí está la hendidura orbitaria superior. Y ahí está el agujero redondo o redondo mayor por donde sale el nervio maxilar. Bueno, en la cara exocraneal, la carilla orbitaria, una cresta, la cresta cigomática, esta cresta cigomática que se articula con el hueso cigomático precisamente, que está separando la carilla orbitaria de esta carilla, que es la carilla temporocigomática. Ahora, la carilla temporocigomática está dividida en dos por esta cresta subtemporal, que se llama, que termina por afuera en esta saliente, que es el tubérculo esfenoidal. Entonces ya hemos visto un pico del esfenoides, hemos visto una espina del esfenoides, hemos visto un tubérculo del esfenoides y hemos visto una língula del esfenoides. Entonces esas son las dos caras.
La parte superior es la superficie temporal, que forma parte de la fosa temporal, y la parte inferior es la superficie subtemporal, que va a formar parte de la fosa temporo-cigomática. Ahí estamos viendo precisamente un detalle de la cara exocraneal de las alas mayores. Ahí está el tubérculo esfenoidal, la carilla temporal y la carilla inferior. Ahí estamos viendo la raíz del ala mayor. Ahí estamos viendo el foramen oval y ahí estamos viendo el foramen espinoso. Ahí está el ala mayor. Y hacia abajo vamos a ver que se desprenden las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides que se originan de dos raíces, una raíz lateral y una raíz medial, que se unen por su borde anterior, pero antes de unirse dejan entre sí un espacio que se denomina conducto pterigoideo. El conducto pterigoideo por el cual está pasando el nervio y la arteria pterigoideas. Por debajo, una vez más, las alas se separan. Primero se unen y abajo se separan formando la escotadura pterigoidea. En el ala interna vamos a encontrar generalmente un gancho. Y ahí estamos viendo precisamente las dos alas de la apófisis pterigoides, la apófisis, el ala externa, y allá está el ala interna con su gancho. Y aquí estamos viendo un detalle del gancho en el cual se refleja el músculo tensor del velo del paladar. Y aquí estamos viendo precisamente la parte que nos falta, que son la cara posterior de las apófisis pterigoides, que es esta fosa pterigoidea. Ahí está la fosa pterigoidea. Esta fosa pterigoidea, en este caso, ya está cerrada por la apófisis piramidal del palatino. Normalmente la fosa pterigoidea pues tendrá una escotadura donde podemos distinguir fácilmente el gancho de la apófisis pterigoides en el ala interna, ¿no? El resto está formando la fosa pterigoidea, de la cual se diferencia esta pequeña parte. Esta pequeña parte que se denomina fosita escafoidea por su parecido a una navecita, a un barquito. Entonces, en esta fosita escafoidea se está insertando precisamente el músculo tensor del velo del paladar, que va a reflejarse en el gancho. Y en el resto de la fosa pterigoidea se está insertando el músculo pterigoideo interno. Y aquí estamos viendo precisamente en la fosa craneal media el seno lateral. Ahí estamos viendo el conducto óptico con el nervio óptico, la arteria oftálmica y los canales laterales para el seno cavernoso. Y ahí están los orificios de desembocadura para el nervio maxilar, o perdón, primero para el oftálmico por la hendidura orbitaria superior junto con el abducen, el oculomotor, el cuarto par craneal. Ahí la salida del nervio maxilar, ahí la del nervio, perdón, oftálmico, maxilar y mandibular. Y la entrada por el agujero espinoso de la arteria meningia media y la salida de la vena meningia media, ¿no? Y también los nervios meningios recurrentes ingresando en la cavidad craneana. Ahí lo tenemos precisamente al hueso esfenoides fuera de su lugar y enseguida lo vamos a ver en su lugar. Ahí está integrándose ya a su lugar en esta imagen. Nos está mostrando cómo se articula con el frontal, con el hueso malar en la cresta malar precisamente. Ahí estamos viendo las apófisis pterigoides. Ahí vemos el cuerpo articulándose con el occipital, con la apófisis basilar del occipital. Aquí lo vemos ya sin el frontal, formando parte del piso de la cavidad craneana, y ahí lo tenemos nuevamente solito. El siguiente hueso que vamos a ver es el hueso temporal. Es un hueso que tiene muchas estructuras anatómicas, tanto en su configuración interna como en su configuración interna, ya que es el órgano o el hueso donde se encuentran asentados en el oído interno, pues el sentido del equilibrio y el sentido de la audición. Los huesos temporales se encuentran en las partes laterales de la cabeza. Esta región se ha llamado así
porque es donde primero aparecen las canas y nos hacen recuerdo que el tiempo está pasando. Y pues ahí lo tenemos al temporal fuera de su lugar y al temporal en su lugar, mostrándonos su porción endocraneal con su peñasco del temporal y su escama. Y precisamente aquí lo tenemos fuera de su lugar, mostrándonos sus partes. Una parte superior que es la escama del temporal, una parte posterior inferior que es la región mastoidea y una parte profunda que es el peñasco del temporal. En la etapa intrauterina, cuando todavía el hueso se está formando, además nos va a presentar de la escama, nos va a presentar el hueso timpánico, nos va a presentar número 3 el peñasco, nos va a presentar número 4 la apófisis estiloides y por último número 5 nos presentará la porción mastoidea. Sin embargo, en el transcurso del desarrollo se fusionan todas estas partes, pero para fines descriptivos seguimos manteniendo la escama, la porción mastoidea y la porción petrosa o peñasco del temporal. La escama del temporal es una parte plana de este hueso que está aplanada de lateral a medial y como en todo hueso plano del cráneo va a presentar un borde circunferencial y además esta que es la cara exocraneal y otra que está al otro lado que es la cara endocraneal. En la cara exocraneal vamos a notar inmediatamente la presencia de esta saliente que es la apófisis cigomática que está separando en la cara exocraneal una parte superior y una parte inferior. ¿Sí? Entonces vamos a ver en primer lugar la apófisis cigomática que tiene un segmento basal, que es esta parte posterior, que nos presenta una raíz longitudinal y una raíz transversal. La raíz transversal se denomina tubérculo del temporal y a lo largo de la raíz longitudinal vamos a encontrar un tubérculo cigomático posterior, que es esta saliente, y un tubérculo cigomático anterior. Luego la apófisis o proceso cigomático se prolonga hacia adelante de manera cuadrilátera, muy alargada, presentando un borde superior donde se inserta la aponeurosis temporal y un borde inferior grueso donde se inserta el músculo massétero. El extremo anterior es articular, se articula con el hueso cigomático, por eso es que este es el proceso cigomático. Y en la parte basal, en la cara inferior, vamos a encontrar la carilla articular, la parte de la carilla articular que está formando la cavidad glenoidea junto con el hueso timpánico para la articulación temporomandibular. Esta articulación o esta carilla articular nos presenta al fondo una fisura, ¿ya? Una fisura que es denominada fisura de Glaser, que tiene dos partes. Una parte superior que está uniendo la escama con la porción petrosa, por lo cual esa articulación superior se llamará articulación petroescamosa inferior y otra parte que está uniendo esta laminita de la porción petrosa que está separándose de la porción timpánica para formar esta articulación o fisura petrotimpánica. Entonces, petroescamosa y petrotimpánica son esas dos partes de esta fisura de Glaser. Inmediatamente por delante de esta cavidad glenoidea vamos a encontrar una superficie triangular, la superficie plana subtemporal. En la cara superior de la parte basal de la apófisis cigomática vamos a encontrar que se encuentra excavada por un canal anteroposterior triangular donde se insertan los haces inferiores del músculo temporal. La porción superior de la cara subcraneal de la escama del temporal es una parte lisa que nos da a inserción al músculo temporal y en ocasiones se puede observar algunos surcos vasculares como este que corresponden a ramas de la arteria temporal superficial. En la parte posterior inferior encontraremos pues la porción mastoidea que se encuentra inmediatamente por detrás del orificio del conducto auditivo externo. Detrás de este orificio se encuentra generalmente una saliente, la espina suprameática.
Y ahí tenemos la escama en su cara endocraneal. En la cara endocraneal vamos a encontrar surcos que corresponden al recorrido de las ramas de la arteria meningea media, eminencias mamilares y depresiones digitales en relación con las circunvoluciones del lóbulo temporal y el borde circunferencial. El borde circunferencial que está cortado en bisel a expensas de la tabla interna, que se articula por delante con el ala mayor del esfenoides, por arriba y parte por atrás con el hueso parietal, y justo al llegar a la parte inferior de la parte posterior de este borde, vamos a encontrar una incisura llamada incisura parietal que está separando la porción de la escama de la porción mastoidea. Y ahí tenemos la cara exocraneal de la porción mastoidea. Mastoides quiere decir parecido a una glándula mamaria. Como vemos, es muy rugosa esta porción mastoidea de en la cara en su cara exocraneal, y nos presenta cerca a su borde posterior la presencia de un orificio que da paso a una vena emisaria. Este orificio da paso a un conducto, el conducto mastoideo. En la apófisis mastoides se van a insertar algunos músculos, el esternocleido mastoideo fundamentalmente, y también se insertarán el músculo occipital, y se insertará también el músculo esplenio de la cabeza. Ahí tenemos la cara endocraneal de la porción mastoidea, donde vamos a encontrar un canal, el canal del seno sigmoide. Ahí lo tenemos dibujado al seno sigmoideo. Y el borde circunferencial que comienza por arriba en la incisura parietal y que termina por abajo en una superficie gruesa, como es toda la superficie articular que presenta este borde circunferencial de la porción mastoidea. Dentro de la apófisis mastoides vamos a encontrar nosotros una serie de celdas mastoideas, entre las cuales se destaca una que tiene mayor tamaño, que es el antro mastoideo. Y en el temporal vamos a encontrar la otra porción, que es la porción petrosa, que tiene la forma de una pirámide cuadrangular, donde encontraremos una cara antero superior, una cara postero superior, una cara antero inferior y una cara postero inferior. En esta imagen estamos viendo la cara antero superior del peñasco del temporal, y en la unión del tercio posterior con los dos tercios anteriores encontraremos esta saliente que se denomina eminencia arcuata o eminencia arqueada, determinada por la presencia del conducto semicircular superior. Inmediatamente por delante y por fuera de esta eminencia arqueada encontraremos estos orificios, que son los hiatos de falopio y los hiatos accesorios, por donde están pasando los nervios petrosos superficiales mayor y menor. Inmediatamente por delante de estos hiatos vamos a encontrar una eminencia que es el tubérculo retrogaseriano, y por delante encontraremos una depresión que es la fosita del ganglio trigeminal, la fosita trigeminal o de Gasser. Inmediatamente por fuera de la eminencia arcuata veremos pues que la porción petrosa se prolonga lateralmente y está formando toda esta región que se denomina tegmen timpani o techo de la cavidad timpánica. Este surco está separando la cara antero-superior de esta que es la cara postero-superior, y ahí se encuentra el seno petroso superior. Este precisamente es el borde superior. En la cara póstero superior del peñasco del temporal vamos a encontrar como algo destacado la presencia de este orificio. Ese orificio es el orificio de entrada del conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno está siendo surcado por el séptimo par craneal o facial y el octavo par craneal o vestíbulo. Por detrás del conducto auditivo interno y un poco por arriba se encuentra la fosita subarcuata. Esta fosita subarcuata tiene en su fondo el orificio anterior del conducto petromastoideo, y por detrás del conducto auditivo, justo por detrás, se encuentra otra depresión
que se denomina fosita ungueal. En la parte de arriba de esta fosita ungueal se halla una hendidura que es el orificio posterior del acueducto del vestíbulo. Y aquí tenemos la cara postero inferior. ¿Qué vamos a encontrar en esta cara postero inferior? En primer lugar vamos a encontrar esta superficie que es la superficie yugular que se articula con la apófisis yugular del hueso occipital. Ahí está. Inmediatamente por delante de esta superficie yugular vamos a encontrar esta fosa. Es la fosa yugular donde se aloja el golfo de la vena yugular interna. Inmediatamente por fuera y algo por el medio encontraremos un pequeño orificio que se denomina osteum introitus, por donde pasa la rama comunicante del nervio vago. Luego tenemos una pequeña cresta que está separando la fosa yugular de este orificio inferior del conducto carotídeo, el orificio inferior del conducto carotídeo por donde ingresa hacia la cavidad craneana la arteria carótida interna. En esta cresta vamos a encontrar un pequeño surco por donde está discurriendo el nervio timpánico o de Jacobson que ingresa a la cavidad timpánica. En la parte posterior y externa vamos a encontrar la saliente de esta apófisis. Esta apófisis que no se la está viendo muy bien porque la estamos viendo solamente en su vértice, es la apófisis estiloides. Detrás de la apófisis estiloides se proyecta la apófisis mastoides. Y entre la apófisis estiloides y la mastoides vamos a encontrar un orificio, el orificio inferior del acueducto de Falopio, por donde está saliendo el nervio facial. Ahora, medial a la apófisis mastoides, vamos a encontrar esta otra eminencia, que es la eminencia yuxta mastoidea. En esta eminencia yuxta mastoidea, aquí está, más claro, se encuentra un surco para el paso de la arteria occipital. Y en el fondo de este canal que está separando la eminencia mastoidea de la yuxta mastoidea, vamos a encontrar un surco donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Por delante, esta cara postero inferior está en relación con la faringe y está dando precisamente inserción a la aponeurosis de la faringe. Y aquí estamos viendo la cara anteroinferior donde se destaca la presencia de este hueso, el hueso timpánico. El hueso timpánico en cuyo extremo posterior está formando el meato auditivo externo y por debajo presenta una prolongación que envuelve prácticamente al inicio de la apófisis estiloides, por lo cual se denomina apófisis vaginal. Por delante del hueso timpánico, en esta cara vamos a encontrar un canal en relación con el conducto faringo timpánico. Ahí tenemos precisamente la presencia del hueso timpánico, la apófisis vaginal y la apófisis estiloide, donde se inserta el ramillete de Giordano, ¿sí? Ahí estamos viendo nuevamente esta porción que es el hueso timpánico y la parte correspondiente a la cara posterior inferior. Por último, en el peñasco del temporal, en esta visión anterior, pues estamos viendo lo que se denomina vértice del peñasco del temporal, donde se encuentra solamente el orificio de llegada del conducto carotídeo. Por este orificio que empezó en la cara inferior, llega después de hacer el sifón carotídeo hasta la cavidad craneana, la arteria carótida interna. En esta imagen también podemos ver que en este ángulo que se formaba en la cara anterior inferior se encuentran por arriba el orificio que da entrada al conducto del músculo del martillo o tensor de la membrana del tímpano y por debajo el conducto que forma parte de la trompa faringotimpánica. Y aquí estamos viendo en el hueso temporal, en la porción mastoidea, las inserciones musculares. Esta corresponde al músculo
occipito frontal, al esternocleidomastoideo, al esplenio de la cabeza, al complexo menor, y en la apófisis estiloides se insertan los músculos estiloioideo, estilogloso y estilofaringeo, además del ligamento también estiloioideo y estilo maxilar. Pues en esta imagen, para ver que presenta numerosos orificios, numerosos conductos en su interior. Por ejemplo, estamos viendo aquí el caracol, estamos viendo los conductos semicirculares, estamos viendo el vestíbulo óseo que corresponde precisamente al aparato vestíbulo coclear. Ahí los vemos a los dos huesos temporales paralelos con sus apófisis estiloides, su porción mastoidea. Los estamos viendo ahora por detrás con sus incisuras parietales. Estamos viendo precisamente cómo aparece ya la articulación con los occipitales y con el parietal por delante con el ala mayor del esfenoides, la apófisis cigomática con el hueso cigomático, los dos huesos temporales y nuevamente sueltos, vistos frente a frente. Aquí estamos viendo el hueso impar y medio en la parte posterior, que es el occipital. El occipital que característicamente presenta este agujero, el foramen magnum. El foramen magnum que está dando paso a la médula espinal, a la arteria vertebral que se introduce al cráneo. El hueso occipital pues está descrito en torno a este foramen magnum. El hueso occipital se encuentra formando el esqueleto de la parte posterior del cráneo, el occipucio. Y ahí lo tenemos al occipital que en torno a el foramen magnum nos va a presentar por delante del foramen magnum esta parte que es el cuerpo del occipital, que es cuadrilátero. A los lados estas dos partes que se llaman partes laterales y por detrás la escama del occipital. En el cuerpo, pues vamos a encontrar que es irregularmente cuadrilátero, nos presentará una cara exocraneal, una cara endocraneal, un borde posterior que corresponde a el límite anterior del foramen magnum, un borde anterior que se articula con el esfenoides y dos bordes laterales que se articulan con el temporal. En esta cara exocraneal de la apófisis basilar encontraremos una depresión que es la fosita navicular, ya donde se encuentra el tubérculo faríngeo, donde se inserta la aponeurosis de la faringe. Precisamente estamos viendo nuevamente la cara exocraneal de la apófisis basilar, donde estamos encontrando la fosita faríngea y el tubérculo faríngeo. A los lados vamos a encontrar unas crestas musculares donde se insertan los músculos recto de la cabeza y largo de la cabeza. Estamos viendo también aquí la cara anterior de la porción basilar que se articula con el cuerpo del esfenoides, con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Aprovechamos para ver en esta visión y aparte de las regiones laterales el conducto condilio anterior. Estos son los cóndilos, el conducto condilio anterior o conducto del nervio hipogloso. ¿Ya? Lateralmente, en las porciones laterales, en la cara exocraneal, vamos a encontrar esta parte terminal del surco del seno sigmoideo, ya que tiene una parte vertical que está separada de esta otra parte oblicua por esta cresta precisamente, que es una cresta muy clara que está separando dos partes de este surco del seno sigmoide. Inmediatamente por detrás, esto que es la apófisis yugular. Ahí estamos viendo precisamente en el detalle la fosita navicular, el tubérculo faríngeo y las crestas de inserción de los músculos largos de la cabeza y recto de la cabeza. Como verán también lateralmente se está delimitando este foramen, que es el foramen lacerado, que nos permite ver a la arteria carótida cuando estamos trabajando, ¿sí? Ahora los bordes laterales también se articulan con el peñasco del temporal. La cara endocraneal de la porción basilar, pues es un canal ancho que se relaciona con el tallo cerebral, que se continúa con la cara superior, con la lámina cuadrilátera de la cara superior del cuerpo de los esfenoides, para formar este canal que se denomina clivum.
¿sí? El clivos que se articula, que se relaciona con el tallo cerebral. Ahí estamos viendo la articulación de los bordes laterales formando el agujero yugular por donde están pasando la vena yugular interna, además de los nervios craneales 9, 10 y 11, porque el 12 tiene su conducto de salida en este conducto condilio anterior o conducto del hipogloso, que comienza aquí donde está el número 2 y termina afuera donde les he mostrado, ¿no? Y estamos viendo nuevamente este surco por donde está terminando el seno sigmoideo, el seno sigmoideo. En esta imagen estamos viendo los bordes laterales del cuerpo del occipital. Estos bordes laterales se articulan con el peñasco por medio de un tejido fibrocartilaginoso. En su labio superior, aproximadamente aquí donde está el número 2, vamos a encontrar este pequeño surco que está en relación con el seno petroso inferior. Habíamos visto ya la cara endocraneal que está formando el clivus. Ahí está la apófisis basilar. Y estamos viendo ya la porción lateral. Las dos porciones laterales también podemos describir en 6 caras, ¿no? Esta es la cara superior. Aquí está ampliada la cara superior, donde vemos el tubérculo yugular. Este tubérculo yugular presenta unos surcos por los cuales están discurriendo los pares craneales 9, 10 y 11 en su recorrido hasta llegar a el agujero rasgado posterior. También vamos a encontrar por detrás un pequeño surco que está en relación con la arteria vertebral. Ahí estamos viendo además que en relación con el tubérculo se encuentra en la cara interna de las masas laterales el conducto del nervio hipogloso mayor. En la cara exocraneal de las partes laterales vamos a encontrar al cóndilo del occipital. Estos cóndilos del occipital se articulan con el atlas formando la articulación occipito-atloidea. Esta línea de puntos rojos nos está mostrando la dirección del conducto condilio anterior o conducto del hipogloso. Y esta flecha negra nos está señalando la fosa condilia posterior. En esta fosa condilia posterior se encuentra en profundidad un conducto condilio posterior inconstante por el cual está surcando y cruzando una vena emisaria. La escama del occipital es lo que se encuentra por detrás. En ella vamos a encontrar que es la parte plana del hueso, aplanada de adelante a atrás, convexa hacia atrás. Está por detrás del foramen magnum, presenta una cara exocraneal, una cara endocraneal y un borde circunferencial. En la cara exocraneal vamos a encontrar inmediatamente por detrás del foramen magnum ascendiendo una cresta, la cresta occipital externa, que termina en su parte superior en una eminencia muy saliente que es la protuberancia occipital externa. De la parte media de esta cresta occipital externa, a los lados están partiendo las líneas nucales inferiores. Estas líneas nucales inferiores, debajo de las cuales se encuentra la inserción de los músculos posteriores y profundos de la región del cuello. De la protuberancia occipital externa hacia los lados están partiendo estas otras crestas o líneas que son las líneas nucales superiores, que también sirven para inserciones musculares como el trapecio y el músculo occipito frontal, también parte del esternocleidomastoideo. Hacia arriba, pues no hay mayores inserciones, simplemente es lisa esta escama. Y aquí precisamente estamos viendo cómo entre las líneas nucales encontramos las inserciones del músculo recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo menor, del músculo trapecio, del músculo occipito frontal, del músculo esternocleidomastoideo, del músculo esplenio de la cabeza y del músculo esplenio o complexo menor. La cara endocraneal de la escama del occipital nos va a presentar también una cresta occipital interna que está al mismo nivel que la cresta occipital externa.
Sin embargo, esta cresta occipital interna se bifurca al llegar caudalmente hacia el foramen magnum en una fosita triangular que se denomina fosita vermiana, donde se aloja el vermis cerebeloso. Cranealmente, la cresta occipital interna termina también en una saliente muy marcada, la protuberancia occipital interna. Hacia la protuberancia occipital interna, desde la parte superior, le está llegando un canal, el canal del seno sagital, el cual se está bifurcando en dos canales, los canales de los senos laterales que se continuarán en el temporal con los canales del seno sigmoideo para terminar en la vena yugular interna. Estas crestas y estos canales están marcando en la cara endocraneal de la escama del occipital la presencia de 4 fosas, 2 fosas superiores en relación con los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales, por lo cual se llaman fosas cerebrales, y 2 inferiores en relación con los hemisferios cerebelosos, por lo cual se denominan fosas cerebelosas. Además, en los labios del canal del seno lateral y del seno sagital se están insertando tanto la hoz del cerebro como la tienda del cerebelo. En la cresta occipital interna se inserta la hoz del cerebelo. Aquí aprovechamos para ver algo del borde circunferencial y vemos que es muy dentellado, que tiene 2 bordes posteros superiores que se van a articular con los 2 parietales correspondientemente y van a formar una sutura que se llama sutura lambdoidea y un punto cranométrico en la confluencia de la articulación sagital y la articulación lambdoidea, que es el punto lambda. Inmediatamente por abajo, los bordes laterales se van a articular con el hueso temporal. Ahí tenemos precisamente el hueso occipital. Aquí estamos viendo los bordes o caras laterales de la porción basilar que se unen al peñasco del temporal por medio de un tejido fibroso. En la parte superior vemos un canal que está en relación con el seno petroso inferior. Hacia atrás estamos viendo ya la escama del occipital. En esta imagen estamos ya viendo las porciones laterales del occipital que están precisamente a los lados del foramen magnum. Y vamos a encontrar en estas una cara endocraneal, una cara exocraneal, una cara interna, una cara externa. En la cara endocraneal o superior encontraremos estas eminencias que se denominan eminencias yugulares. Estas eminencias yugulares presentan unos surcos en relación con los pares craneales 9, 10 y 11. En la cara externa vamos a encontrar la presencia de este surco que tiene una porción oblicua y una porción vertical, ambas separadas por esta cresta que muy claramente está separando esas dos porciones por donde está terminando el seno sigmoideo para ingresar a el golfo de la yugular interna. Inmediatamente por detrás de esta superficie vamos a encontrar esta apófisis, las apófisis yugulares que se articulan con la superficie yugular del temporal. Lateralmente también vamos a encontrar esta superficie que se encuentra articulada por tejido fibroso con el hueso temporal, y en la cara interna de estas masas laterales encontraremos la presencia de la fosa condílea anterior que se continúa con el conducto condíleo anterior o conducto del hipogloso. Entonces aquí estamos viendo el agujero yugular, el canal por donde está terminando el seno sigmoide para llegar hasta el golfo de la yugular interna. Y entre el occipital y el temporal vemos este orificio de salida de los pares craneales noveno o glosofaringio, décimo o vago y décimo primero o espinar. Aquí estamos viendo la cara extracraneal de las partes laterales donde encontramos a los cóndilos. Los cóndilos que son superficies articulares que van a articularse, valga la redundancia, con las cavidades glenoideas del hueso atlas, formando la articulación occipito-atloidea. Ahora vemos en esta línea punteada la dirección del conducto condilio anterior o conducto del hipogloso por donde está saliendo del cráneo el nervio hipogloso. Esta flecha verde nos está señalando la zona donde se encuentra la fosa
condilla posterior que da paso a un inconstante conducto orificio para una vena emisaria. La escama del occipital es aplanada de adelante a atrás, es convexa, generalmente convexa, con convexidad dirigida hacia atrás, se encuentra detrás del foramen magnum, nos presenta esta cara que es la cara exocraneal, una cara interna que es la cara endocraneal y su borde circunferencial. En la cara exocraneal vamos a encontrar que partiendo de la parte media del borde posterior del foramen magnum se encuentra una cresta, la cresta occipital externa, que termina cranealmente en una gran protuberancia saliente, que es la protuberancia occipital externa. De la parte media de la cresta occipital externa, lateralmente están partiendo estas líneas que se denominan líneas nucales inferiores, debajo de las cuales encontramos unas superficies rugosas para la inserción de los músculos profundos de la región posterior del cuello. De la protuberancia occipital externa, lateralmente están partiendo las líneas nucales superiores, que también sirven para inserciones musculares. La parte superior a estas líneas nucales superiores es una región lisa cubierta por la garea aponeurótica y el músculo temporal. Aquí vemos nuevamente la cresta occipital externa, las líneas nucales, y vemos las inserciones de este que es el músculo recto posterior menor, esta inserción que corresponde al músculo recto posterior mayor y esta que corresponde al músculo oblicuo menor de la cabeza. Esta en verde es la inserción del músculo trapecio. Esta en color azul es la inserción del músculo occipito frontal y esta, la más grande, es la inserción del esternocleidomastoideo, del esplenio de la cabeza y del complexo menor de la cabeza. En la cara endocraneal de la escama vamos a ver también una cresta, la cresta occipital interna, que en la parte caudal se está bifurcando y está delimitando una superficie deprimida triangular que se denomina fosita vermiana, la cual está en relación con el vermis cerebeloso. Luego, vamos a encontrar en la parte superior de esta cresta occipital interna otra saliente que se encuentra a la altura de la protuberancia occipital externa. Esta es la protuberancia occipital interna, que están a la misma altura. A esta protuberancia occipital interna le está llegando cranealmente el canal del seno sagital, que se divide en dos canales laterales, los canales de los senos laterales. Todas estas estructuras están demarcando en la cara endocraneal del occipital, de la escama del occipital, la presencia de estas dos fosas en relación con los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales, las fosas cerebrales, y estas otras dos en relación con los hemisferios cerebelosos, las fosas cerebelosas. Aprovechamos para ver el reborde circunferencial de este hueso y veremos que los dos bordes o los dos bordes superolaterales son muy dentados y se articulan con los dos huesos parietales formando la sutura lambdoidea. Hacia abajo se articula con el hueso temporal. Ahí precisamente estamos viendo a el hueso occipital en la parte posterior con su protuberancia occipital externa, el lambda con la sutura lambdoidea, ahí está la apófisis mastoides y ahí está su articulación con el temporal. Nuevamente va a aparecer su articulación con el hueso temporal, ahí su articulación con el esfenoides y, como decíamos, ahí está la articulación con el hueso temporal. Ahí está la articulación con el hueso temporal, ahí está el terium y el asterium. Y por último, veremos los huesos parietales, que son un hueso par localizado a los lados de la línea media, unidos entre sí por la sutura sagital y hacia adelante con el frontal por la sutura coronal. Tienen una cara exocraneal convexa, una cara endocraneal cóncava. Estamos viendo la cara exocraneal de este hueso plano cuadrilátero que tiene un borde anterior que se articula con el hueso frontal por medio de la sutura coronal, un borde posterior que se articula con el occipital por medio de la articulación lambdoidea, un borde inferior que se articula con la escama del temporal y con el ala mayor del esfenoides,
y un borde superior, en el cual vamos a encontrar cerca del borde posterior la presencia de menor cantidad de superficies dentadas, y a ese nivel encontraremos el orificio parietal o agujero parietal. En la cara endocraneal vamos a encontrar la presencia de estos surcos, la nervadura de la hoja de higuera, que corresponden a la arteria meningea media, los surcos de la arteria meningea media. Cerca al borde superior vamos a encontrar un semicanal que, al estar articulados los dos parietales, van a conformar un canal, el canal del seno sagital, que está continuando al del hueso frontal. En los bordes vamos a encontrar estas superficies dentadas para hacer una buena coaptación y articularse bien con los huesos. ¿Sí? En el borde superior, como habíamos dicho, los dientes disminuyen cerca del extremo posterior, donde se encuentra el agujero parietal. Ahí está la sutura coronal y esta es la sutura sagital. Ambas están confluyendo para formar el punto craniométrico bregma. Y pues, además de los huesos que hemos descrito, pueden desarrollarse en el neurocráneo algunas piezas óseas que se originan en puntos de osificación anormales. Son los huesos wormianos. En este caso, estamos viendo un hueso wormiano sutural. Pueden desarrollar en las suturas, pueden desarrollar en las fontanelas o engastadas en el mismo hueso. Es un caso especial la presencia de este hueso. En general puede ser solo uno, que es nacido o se origina en un punto de osificación normal del occipital. Sin embargo, no llega a unirse con el resto del hueso. Esto es típico en el altiplano, por eso es que se ha denominado a este hueso epactal el hueso del Inca, ¿no? En este caso, en esta pieza del Museo de Ica, vemos un epactal, como lo han denominado, doble. En el cráneo, en la caja craneana, vamos a encontrar en líneas generales dos regiones. Una región de la base del cráneo y una región de la bóveda del cráneo. La base del cráneo es lo que está por abajo y la bóveda todo esto que está hacia arriba. En la cara exocraneal de la bóveda vamos a encontrar dos fosas. La fosa temporal, que está delimitada por la cresta lateral del frontal, por la línea curva semicircular del parietal, que se continúa hasta el temporal, y una línea, un surco paralelo, que se encuentra un poco más dentro del otro surco. Este surco lateral da inserción junto con el borde superior de la apófisis cigomática y el borde posterior superior del hueso cigomático y del frontal, da inserción a la aponeurosis del temporal. Y el resto de la fosa temporal, formada por el frontal, esfenoides, malar, temporal y parietal, da inserción al músculo macetero. Y ahí tenemos la cara, no macetero, perdón, temporal. Y aquí tenemos la cara endocraneal de la bóveda craneana, donde se destaca la presencia de los surcos para la arteria meningea media, y cerca del borde superior de este corte sagital, un semicanal que, al articularse con el canal del lado opuesto, van a formar el canal del seno sagital, que va a ir a terminar en la confluencia de los senos craneales. Ahí está una imagen real donde además vemos el tabique, ¿no? Ahí están las nervaduras de hoja de higuera. Y ahí vemos en la bóveda, precisamente en esta imagen de Kenhub, cómo la cresta occipital, la cresta frontal interna, se puede continuar con el canal del seno sagital, que termina también en el hueso occipital. En la cavidad orbitaria, los huesos del cráneo participan de la siguiente manera. En la pared interna están el etmoides con su hueso plano y la cara externa del esfenoides, del ala menor del esfenoides. En el techo también va a estar la superficie orbitaria del hueso frontal. En la pared lateral, el ala mayor del esfenoides, que es, junto con el hueso malar, están formando parte de las paredes de esta cavidad orbitaria.
Y aquí estamos viendo una imagen de la cara endocrinal de la base del cráneo con una fosa craneal anterior delimitada posteriormente por el borde posterior de las alas menores del esfenoides, una fosa craneal media que abarca hasta el seno petroso superior y esta fosa craneal posterior. En la fosa craneal anterior vamos a encontrar la lámina cribosa, la apófisis cristagali, ya vamos a encontrar los surcos olfatorios y las eminencias que corresponden a las órbitas. Ahí están los bulbos olfatorios del nervio olfatorio. Por el conducto óptico, el nervio óptico. Y ahí está la superficie cribosa por donde llegan los filetes del nervio olfatorio para ir a desembocar en el bulbo olfatorio que se encuentra justo ocupando la lámina cribosa. Lateralmente estamos viendo las carillas orbitarias de la porción horizontal del frontal y hacia atrás las alas menores del esfenoide formando el techo de la cavidad orbitaria. Y aquí estamos viendo la fosa craneal media, delimitada por los bordes posteriores de las alas menores del esfenoides, donde se encuentra el canal del seno de Brechet, el borde superior del peñasco del temporal, donde se encuentra un surco para el seno petroso superior. Pues en esta fosa craneal media vamos a ver una parte media formada por la silla turca, donde se encuentra alojada la hipófisis. Hacia adelante el canal óptico, donde se aloja el quiasma óptico. Lateralmente nos encontraremos en la base de las alas mayores con el agujero redondo que da paso al nervio maxilar. Por detrás encontraremos al foramen oval que da paso al nervio mandibular y más atrás al foramen espinoso que deja que entre la arteria meningia media para ir a irrigar las meninges. Además, estamos viendo hacia adelante la hendidura orbitaria superior. Y esta es la fosa craneal posterior a partir del borde superior del peñasco del temporal y limitado por detrás por los surcos de los senos laterales. Aquí pues vamos a encontrar las fosas cerebelosas, el foramen magnum, el agujero yugular para la salida de la vena yugular interna y vamos a encontrar también que cerca de este orificio se encuentra la salida de los nervios 9, 10 y 11 pares craneales. Aquí estamos viendo precisamente la salida o la llegada del nervio óptico por el conducto óptico del esfenoides y ahí está el tercer par craneal dirigiéndose también a la cavidad orbitaria, ¿no? Nuevamente, los nervios ópticos, ahí está el infundíbulo hipofisario, ahí está la hipófisis, los nervios oculomotores, yendo a ver. El sexto par craneal se encuentra aquí, también se va a introducir en el seno carotídeo. Aquí estamos viendo el octavo par craneal en el conducto auditivo interno. Y estamos viendo otros pares craneales como el 9, 10 y 11. Y por último, el hipogloso. En la cara extracraneal de la base del cráneo, pues vamos a ver que la mitad anterior está cubierta completamente por el macizo facial. El resto, bueno, es lo que hemos estudiado y repasado en esta clase, ¿no? Y ahí estamos viendo el orificio estilomastoideo, por donde está saliendo el nervio facial. Y en los huesos de los neonatos, pues vamos a ver que estos huesos del neurocráneo no están completamente desarrollados y tampoco están articulados todavía por dentellones. Así que vamos a encontrar unas superficies que más o menos semejarían a lugares vacíos entre las suturas craneales. Aquí, entre el esfenoides, el parietal, el frontal, el malar y el temporal, hemos encontrado un espacio que se denomina fontanela térica por la relación con el ala del esfenoides, y en la parte posterior, en la confluencia de la estructura lambdoidea y la térica, pues estamos viendo esto que se llama fontanela astérica en forma de estrella. Y la unión de la estructura coronal con la sagital nos va a dar una fontanela bregmática, que estamos viendo aquí en forma de rombo, y a nivel del lambda, la fontanela lambdoidea. Ambas
nos sirven para administración intravenosa de medicamentos en neonatos a los cuales no se les encuentra la venita. Entonces nos vamos directamente aquí y puncionamos hacia el seno sagital. Ahí estamos viendo precisamente las fontanelas que si están abombadas quiere decir que hay alguna infección interna y si están deprimidas significa pues que está con deshidratación. Ahora, en la estructura de estos huesos planos vamos a encontrar que tienen esa estructura que se llama diploe. ¿Sí? ¿El diploe en qué consiste? En una sustancia compacta externa, una sustancia compacta interna y al medio tejido esponjoso. En ese tejido esponjoso precisamente hay una gran cantidad de vasos sanguíneos y pues cuando se hace craneotomía sangra mucho y para cohibir esa hemorragia pues es que se han ideado las ceras de hueso que nada más y nada menos son ceras de abeja o de avispa que se esteriliza y que con eso se taponan estos espacios que dan lugar a hemorragias. Aquí estamos viendo una proyección anterior del cráneo, aquí hay una proyección lateral. Aquí estamos viendo las órbitas, ahí estamos viendo el ala menor de los esfenoides, las órbitas, el ala mayor de los esfenoides. Aquí estamos viendo los senos paranasales, aquí estamos viendo el seno esfenoidal con su silla turca y ah, también podemos ver a nivel de la región mastoidea la presencia de las cavidades mastoideas y el antro mastoideo. Claramente se ve aquí la silla turca también y algunas otras estructuras correspondientes a la arteria meningia media, por ejemplo, los surcos se están viendo, la sutura coronal se está viendo, el canal de seno sagital también se está viendo en estas imágenes. Y en esta imagen, pues estamos viendo nuevamente la apófisis mastoides con sus células, la sutura que une el occipital con los parietales, lambda, estamos viendo el seno frontal, estamos viendo el seno, claro, el seno esfenoidal en relación con la silla turca, tubérculos clinoides anteriores y posteriores. Y en esta imagen estamos viendo claramente los senos frontales. Los senos frontales y los senos paranasales, aquí están los maxilares, pero en nuestro caso nos corresponde ver los frontales que van a desembocar en el infundíbulo. Y aquí como el etmoide se está formando también numerosas celdas para ir a desembocar más posteriormente. Bueno, en ocasiones se puede obstruir la salida del líquido cefalorraquídeo en neonatos y en estos, pues la falta de maduración de sus huesos ayudan a que el cuadro origine este crecimiento desmesurado de la cabeza. Esto se denomina hidrocefalia. Es una ventaja que los huesos no se hayan osificado porque cuando están los huesos ya íntegros y da hidrocefalia, por ejemplo, en un adulto, pues viene con síntomas muy variados y muy mezclados y pues la conducta es hacer, en este caso, una derivación ventrículo peritoneal. Muchas gracias por su atención.